Hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esto es VP & Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com. Soy Omar Pavón Monroy, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, para toda nuestra audiencia en América y en el mundo hispanoparlante. Nuestra clase de hoy, la lección 2.1, el concepto y el manejo de las líneas. Entonces decíamos que las líneas son elementos de dos dimensiones que cobran mucha importancia en el manejo de Archicad porque se pueden convertir rápidamente en elementos de diseño para 2 y 3 dimensiones de una manera muy fácil. Hacíamos entonces la presentación diciendo que el ingreso es por la paleta de herramientas, ventana de documento, herramienta de línea, doble clic en herramienta de línea y aparece en pantalla el cuadro de definiciones por defecto de las líneas. Aquí en este punto tenemos varios de los botones donde podemos trabajar y el primero de ellos es la barra de selección de los tipos de línea. Al pulsar la barra de selección de los tipos de línea, aparecen entonces todas aquellas que vienen incluidas por defecto con el programa. Sin embargo, la nueva propiedad de ArchiCAD 27 incluye una barra de búsqueda en la cual yo puedo filtrar cualquier tipo de línea que coincida con un determinado filtro. En este caso me muestra en la pantalla solamente las líneas que cumplen con esa condición. Podría hacer otra, por ejemplo, doble. Entonces ya tengo las líneas que cumplen esa condición de ser doble. Otra, por ejemplo, puntos. Entonces tengo una de puntos y otra de puntos densos. Muy bien, para nuestro caso seleccionaremos entonces esta línea de punto y raya. Bueno, en el segundo campo de los puntos y de la línea, de la selección del tipo de línea, tenemos un campo numérico y tenemos un campo gráfico. Ambos son consecuentes, es decir que si yo cliqueo o selecciono el botón del color, aparece una paleta de colores que es también consecuente con el número, y en este caso pues cada color está asociado a un espesor específico de la línea y que viene predefinido en Archicad para trabajar los diferentes aspectos en corte y en fachada y en alzado de los elementos. Así que entonces es muy conveniente pues no cambiar esta denominación, de tal manera que en este caso, para nuestro ejemplo, voy a escoger la pluma de color verde que corresponde a la pluma número 4. Después sigue un botón que se llama límite de zona, en el cual no vamos a tocar en este momento, pero sí nos vamos a detener en los siguientes 4 botones que se refieren a unos tipos de marcador o flechas que se llaman y que aparecerán colocados bien sea en el inicio de la línea, donde también puedo seleccionar, colocar ese marcador con el tercer botón en donde termina la línea, y también puedo seleccionar colocar un marcador en ambos extremos de la línea. En este caso voy a seleccionar el botón que corresponde a ambos extremos de la línea. Con el siguiente botón numérico voy a definir el tamaño de ese marcador, y para nuestro caso lo voy a seleccionar en 10 milímetros, recordándoles que el trabajo en Archicad es en escala natural. Entonces 10 milímetros corresponderán exactamente, ¿cierto?, a 10 milímetros o a 1 centímetro pues en la vida real. Seguimos diciendo lo siguiente: debajo de los 4 botones de selección de las flechas, entonces tenemos un botón de selección de los tipos de marcador que se colocan al final, al principio o en ambos extremos de un elemento de línea. Tenemos diferentes tipos de marcadores que se utilizarán también más adelante para cuando estemos hablando de las cotas y de las etiquetas. Así que en este momento voy a seleccionar, para nuestro ejemplo, de este botón que es el tipo de marcador para las líneas, voy a seleccionar el botón que es un marcador vacío de 10 milímetros de espesor. Muy bien. Así que entonces, sin más, con este ejemplo voy a confirmar con OK
y ahora tengo la información en el cursor. Voy a hacer un clic en cualquier parte y ahora coaccionando el cursor, es decir, pulsando la tecla Shift, voy a trazar una línea horizontal hasta cualquier punto. La voy a mirar. De nuevo, desde cualquier parte voy a trazar otra línea horizontal hasta cualquier parte, cualquier punto del entorno de trabajo. Obviamente con el cursor coaccionado, es decir, pulsando la tecla Shift del teclado. Hago un clic, presiono la tecla Shift y ahora puedo yo mover el cursor en cualquier sentido, independientemente, y puedo entonces ahora referenciar la línea a cualquier punto, a mi antojo, y así sigo diseñando y trazando diferentes otro número igual pues de líneas. Ahora voy a hacerlo en el sentido vertical. Hago un clic en cualquier parte, presiono la tecla Shift y trazo una línea vertical, y así sucesivamente voy trazando bastantes líneas a mi antojo. ¿Cómo podríamos llamar este tipo de línea que se compone de un punto y una raya y tiene en los extremos un marcador en forma circular de 10 centímetros en donde yo puedo escribir, por ejemplo, ¿cierto?, un texto? Entonces 7, este es una línea que podríamos llamarla una línea de ejes, ¿verdad? Entonces aquí sería, ¿cierto?, la oportunidad de colocarle pues el 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos una línea que nosotros podríamos llamarla una línea de ejes, ¿correcto? Muy bien. Ahora entonces yo quisiera que esa línea de ejes la pudiera yo aprovechar y utilizarla más adelante en otro proyecto sin necesidad de volverla a crear. Así que para eso, para dejarla disponible en otro proyecto, entonces, como la contengo la información de esa línea en el cursor, voy a ir de nuevo a la herramienta de líneas para desplegar el cuadro por definición de las características de las líneas, donde yo puedo hacer doble clic en la herramienta de líneas de la paleta de herramientas o un clic en el primer botón de la barra de informes y consigo el mismo efecto, que es desplegar la ventana de definición por defecto de las líneas. Atención que esta explicación que estamos impartiendo para las líneas aplica de aquí en adelante para todos los elementos, llámenlos polilíneas, círculos, muros, placas, herramientas, todas las herramientas, es el mismo proceso. Por eso me estoy deteniendo mucho en esta parte de las líneas, porque hacia adelante no tenemos sino que repetir lo que hemos aprendido en el día de hoy. Voy a pulsar el botón favoritos y aparece una ventana por defecto, y aquí le coloco el nombre que hemos escogido, que dijimos que se llamaba línea de ejes. Confirmo con OK y vuelvo a confirmar con un OK acá, de tal manera que ya tengo esa línea disponible para ser usada en adelante en cualquier parte o en cualquier proyecto que la necesite, porque ya ha quedado guardada dentro de las definiciones personales de mi plataforma y entorno de trabajo de Archicad. Para comprobarlo, vamos a seleccionar una línea de otro tipo. Vamos a seleccionar una línea, por ejemplo, esta de rayitas. Vamos a seleccionar otro color, por ejemplo el número 20. Vamos a seleccionar otro nuevo tipo de marcador como esta flecha. Vamos a cambiarle el tamaño, 20 milímetros, y a ponerle un color azul en la punta. Estoy generando un tipo de línea cualquiera. Confirmo con OK y ahora entonces voy a trazar un par de líneas con esa herramienta. Fíjate, es una herramienta de flechitas, una línea de flechitas con dos líneas azules en los extremos.
Ahora entonces, para comprobar el movimiento o el efecto que tiene el botón de favoritos, entonces regreso a la definición de líneas, pulso el botón favoritos y vuelvo a escoger la línea de ejes. Una vez más tengo que confirmar con aplicar y de nuevo confirmar con OK. Y en ese momento entonces tengo de nuevo nuestra línea de ejes. Seguimos con nuestro estudio de las líneas y ahora entonces podemos decir lo siguiente. Después del botón de seleccionar o habilitar el cuadro de definiciones por defecto de las líneas, también entonces tenemos un botón que se refiere a la capa en donde está colocado este elemento. En este punto en particular no me voy a detener en la capa porque tendremos una lección específicamente dedicada a las capas. Así que entonces voy a hablar ahora de los métodos geométricos de la construcción de líneas. Primer método geométrico es la línea simple. Segundo método geométrico con estos botones de la barra de informes es la línea encadenada. Y luego tendremos la línea rectangular y rectangular girada. Vuelvo e insisto, estas características y estas explicaciones aplican para todas las herramientas a partir de este instante. Así que entonces voy a regresar al botón de favoritos y voy a escoger la línea por defecto, que en este caso es una línea sólida de color negro, sin marcadores en los extremos. Confirmo con OK y ahora voy a trazar una línea cualquiera. Clic en un punto, clic en el otro. ¿Sí? Cuando yo hago clic, observaremos entonces que el cursor cambia de forma. El cursor inteligente de Archicad cambia de forma y se convierte en un lapicito de color negro que cuando yo muevo el cursor inmediatamente se vuelve de color blanco como si estuviera perdiendo su tinta, hasta cuando yo decido dejarlo en algún punto. Y también observarán que aparece una ventana emergente con una información de distancia y de ángulo. ¿De acuerdo? Es una ventanita de color azul que acompaña constantemente al cursor. Esa ventanita se refiere a las coordenadas polares del siguiente punto que marcará el fin de este vector que estoy trabajando. Por esa razón, cuando yo convenientemente dejo el cursor en el punto de partida, la ventana entonces dice distancia 0, ángulo 0. Cuando yo lo extiendo, empieza a marcar una distancia y un ángulo. Aprenderemos más adelante a utilizar esta herramienta para trazar vectores con una distancia y un ángulo fijo, o un ángulo especial, o en particular el ángulo que yo necesite en el diseño. Vamos a seleccionar ahora entonces el siguiente método geométrico, que es la línea encadenada. Con la línea encadenada entonces hacemos lo siguiente: clic en un punto y ahora observaremos que además de la ventana emergente de la distancia y el ángulo, ha aparecido una nueva ventanita, que es esta, que contiene 5 opciones. Si tú paseas el cursor sobre los botones, dirán entonces, en este caso, segmento recto, el primero, el siguiente, arco tangencial a segmento previo, el siguiente, arco con tangente definida, el siguiente es un arco por 3 puntos y finalmente un arco por punto central. Con esta herramienta puedo trazar diferentes tipos de arcos a partir de un segmento recto previo. Quiere decir que si yo en ese momento que no tengo ningún vector selecciono o quisiera seleccionar alguno de estos botones, tendría que empezar por cualquiera que no fuera el segmento tangencial, porque necesita un segmento previo. Incluso puedo hacer un círculo a partir de un punto.
y así sucesivamente. Cuando regreso al segmento recto, entonces sigo diseñando segmentos rectos de línea. Observarán ustedes lo siguiente: cuando trazo una poligonal o una línea, al regresar al inicio, el cursor cambia de forma y se vuelve un lápiz negro. Este lápiz negro significa que nuestra línea encontró el inicio de ese polígono y lo va a cerrar allí para que quede convenientemente cerrada el área que contiene ese polígono. Porque puede suceder lo siguiente: estoy trazando un polígono, ¿cierto? Y en la carrera hago esto. Entonces es aquí donde, fíjate, yo puedo acercar esta línea cuanto pueda a la línea anterior, pero no tocarla, no cerrarla, no interceptarla. Y si yo a esta escala no lo veo, pero a esta escala, por ejemplo, yo podría considerar que ese polígono está cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Pero por el hecho de no haber observado o aplicado la reglita de oro, entonces en ese punto vamos a tener un problema de empates. Por eso es muy importante cerrar la línea en el punto donde debe ser. Es decir, donde el cursor adopte la forma de check, que significa este es el punto de inicio. Muy bien. Para nuestro siguiente ejemplo, vamos entonces a utilizar la herramienta de coacción del cursor a la red. Y vamos a pulsar la tecla Alt S. ¿Qué es vincular el cursor a la red? Es hacer que el cursor camine ortogonalmente por la red de una arista a una arista. Y siempre puede ser de manera oblicua también, ¿cierto? Pero siempre de arista a arista. Nunca va a haber un punto intermedio. Eso se llama coaccionar el cursor a la red. Entonces, utilizando esta herramienta, voy a hacer uso de la tercera herramienta geométrica de trazado de líneas, que es el método rectangular. Entonces, trazo un rectángulo haciendo un clic en el punto inicial y haciendo un clic en el punto final. Y así puedo hacer diferentes tipos de diseños utilizando la herramienta de rectángulo combinada con la coacción del cursor a la red, utilizando la combinación Alt S. Voy a desvincular de la red y voy a terminar esta exposición con el método de la línea rectangular girada. ¿Cómo es este método? Sencillo. Selecciono el botón de la línea con método geométrico rectangular girada, pulso en cualquier parte y lo primero que me pide el ArchiCAD es que defina el vector de inclinación. Como todavía no estoy aprendiendo medidas ni distancias reales, entonces escojo cualquier punto, hago clic y ahora desplazo hacia arriba o hacia abajo a voluntad el rectángulo. Hasta aquí nuestra clase de hoy, el módulo 2, las herramientas en 2 dimensiones, y la lección 2.01, el manejo de las líneas. Especial agradecimiento a nuestros patrocinadores de Patreon que hacen posible esta labor de capacitación y difusión. Si le ha sido útil el contenido de este video, la invitación es para que nos apoye en esta labor de difusión y capacitación con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones. Muchas gracias por su atención. Continúe su formación con archicadenlinea.com.